Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Festiva, audiencia mayoritaria diariamente en toda nuestra querida región de Atacama. Hoy, martes 3 de diciembre del año 2024, ya van quedando solo y exactamente 4 semanas para que se vaya este año 2024. Pasó volando, este año se fue, pero sin que casi nos diéramos cuenta. Por lo menos, como lo dije ayer, esa es la percepción personal de quien les habla. Quisiera solicitar a quienes ven o van a ver el video de este programa que se suscriban al canal, que compartan el video, porque vamos a hablar sobre un tema muy importante en la historia de Copiapó, en la historia de Atacama y en la historia de Chile. ¿Por qué hemos estado tocando algunos tópicos de índole histórico en este programa? Bueno, somos congruentes, somos consistentes con el nombre de este programa que se llama Atacama, Historia, Presente y Futuro. Y nos hemos abocado bastante a la historia por el hecho de que estamos en el mes de aniversario de Copiapó. Recuerden ustedes que el próximo domingo 8 de diciembre Copiapó está cumpliendo 280 años desde su fundación por parte de don Francisco Cortés Cartabio. Así es que hemos estado, a partir de vivir el mes aniversario como lo he definido, hemos estado hablando de historia de Copiapó, de Atacama, y que también rebalsa, rebota hacia la historia de Chile, por supuesto. Hoy vamos a hablar, amigos y amigas, de un hecho muy importante, de un proceso muy importante. Se trata de la Fundición Nacional de Paipote. Así se conoció en un principio, después derivó, y vamos a decir en un rato más por qué, a Fundición Hernán Videla Lira. Pero su nombre original era Fundición Nacional Paipote, la cual, como todos sabemos, fue cerrada en un abrir y cerrar de ojos en el actual gobierno. Muy fácilmente se puede cerrar una fundición, no es tan fácil construir y poner en operación una fundición. Eso, construir y poner en operación una fundición, la hicieron grandes hombres de Estado del siglo XX. Atacama y Coquimbo, voy a amarrar ambas regiones, ambas exprovincias de Atacama y Coquimbo, las amarro porque tienen características muy similares en materia cultural, productivo minero. Fueron la cuna de la minería en Chile, las regiones de Atacama y Coquimbo. Y en estas, cuando eran las provincias de Atacama y Coquimbo, hubo múltiples fundiciones en su litoral, pero también en zonas interiores. En su litoral podemos encontrar vestigios porque hubo, por ejemplo, en Chañaral, la fundición de la Casa Edwards, hubo en Caldera, hubo en Carrizal Bajo, al interior de Carrizal Bajo, Carrizal Alto tuvo fundición, Huasco en su costa tuvo fundición, Labrar al sur de Freirina, zona interior no costera. Hoy hay 2 vestigios de aquella fundición llamados Torres de Labrar. Yo invito a todos quienes me escuchan que visiten esa zona de alto interés histórico, las Torres de Labrar en Freirina, al sur de Freirina. Totoralillo al norte de Caleta Hornos, ya en la región de Coquimbo, también tuvo fundición. Coquimbo, por el lado de la bahía Coquimbo,
Coquimbo, por el lado del puerto de Guayacán, Tongoy, Los Vilos, tuvieron fundición. Aquellas antiguas fundiciones que trajo el francés alsaciano Carlos Lambert se vieron por todo el llamado Norte Chico. Las leyes de los minerales fueron bajando y aquellas fundiciones de una limitada capacidad de proceso se volvieron antieconómicas, en lo fundamental fue eso, y comenzaron a desaparecer hasta que no quedó ninguna. Y la pequeña y mediana minería de Atacama y Coquimbo quedaron a expensas, muy a expensas, mucho más que ahora, de los precios del mercado internacional y de los precios que especuladores les pagaban a cada uno de ellos. Estaban sujetos a los vaivenes de la especulación de algunos que se desplazaban por las zonas mineras de Atacama y Coquimbo, comprando cobre y otros metales. Chile quedó sin las fundiciones que ya es descrito y solo empezaron a verse trabajar las fundiciones de la emergente gran minería que ya no estaba ni en Atacama ni en Coquimbo. Chuquicamata, Teniente, fundamentalmente, y después Potrerillos con el proyecto de Andes Copper Mining en lo que era la mina San Antonio, hoy llamada Mina Vieja. Pero fundiciones para los pequeños y medianos mineros ya no habían. Por lo tanto, este proyecto fue un anhelo que se fue incubando, yo diría por 2 décadas y media, más o menos, desde el término de la Primera Guerra Mundial, vamos a hablar de 1918, 1920, empiezan a emerger voces llamando a hacer conciencia de que se necesitaba una fundición para la minería de Atacama y Coquimbo, para la minería a pequeña y mediana escala. Se empezó a trabajar sobre eso durante los años 20 del siglo XX, 1920 y tanto, pero vino el gran crack, la gran caída de la economía mundial a partir de la gran crisis de la bolsa, de la crisis bursátil, ¿verdad?, de la bolsa de Nueva York, hecho que provocó un enorme, reitero, crisis a nivel mundial. Chile fue uno de los países más perjudicados por aquella crisis económica de orden mundial. Hubo otro país también, como fue Alemania, que además de estar tributando, pagando los costos de la Primera Guerra Mundial, Alemania había recibido prácticamente una condena por parte de las potencias vencedoras al término de la Primera Guerra Mundial en 1918, ese país también se vio gravemente afectado. Y nuestro país fue uno de los más afectados en el mundo. Algunos dicen que fue el más afectado, pero la cosa es que con esa situación económica que se nos vino encima como nación chilena, era muy difícil concretar un proyecto como una fundición. Pasó la crisis del año 29, Chile lentamente empezó a recuperar su economía y aproximadamente en 1936 nuevamente se tocó lo referente a una fundición en Atacama o en Coquimbo para los pequeños y medianos mineros. Dije aproximadamente en 1936, se empezó a abordar nuevamente tal anhelo. Pero resulta que 3 años después, 1939, nuevamente nos vimos enfrentados a un problema global, porque en septiembre de 1939 estalló en Europa lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Conflicto bélico de enorme envergadura que afectó a todo el mundo, independiente de que si estábamos o no con tropas movilizadas. Conflicto que causó la muerte de entre 55 millones a 60 millones de seres humanos. Se peleó en toda Europa, Europa Occidental, Europa Central, Europa Oriental, en el norte de África.
en el Asia, en el lejano oriente, en la cuenca del Pacífico, en la cuenca del Atlántico. Es decir, fue una conflagración que nos tuvo de cabeza a la humanidad completa prácticamente y que terminó con una histórica potencia como Alemania absolutamente destruida y con una potencia asiática como Japón, ni más ni menos que bajo el primer bombardeo atómico. Estados Unidos decidió bombardear con una bomba por ciudad las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente. Y con ese hecho bélico de brutal trascendencia terminó la Segunda Guerra Mundial. En ese marco de término de guerra, en lo global, y en el marco de los famosos gobiernos radicales en lo local en Chile, nuevamente se comenzó a desempolvar los viejos archivos donde se había ido acumulando información respecto de una fundición y se empezó a trabajar nuevamente a empujar el proyecto de una fundición para Atacama y para Coquimbo y para Chile. En noviembre, el 3 de noviembre de 1946, toma la presidencia de la República el radical Gabriel González Videla, quien venía con una clarísima vocación para industrializar el país. Durante el gobierno de Gabriel González Videla se puso en marcha la industria petrolera. En el país comenzaron a aparecer innumerables centrales hidroeléctricas en las zonas de los grandes ríos del centro y sur de Chile. Pilmaiquén, por ejemplo, la famosa central Pilmaiquén, que si no me equivoco está al interior de Osorno, fue obra del gobierno de Gabriel González Videla. Se empujó la industria turística, se fortaleció o se buscó fortalecer la producción agrícola y, por supuesto, hombre nortino Gabriel González Videla, nacido en La Serena, se comprometió con la fundición que necesitaba la pequeña y mediana minería y que, como se decidió construirla en Paipote, al oriente de Copiapó, se llamó Fundición Nacional de Paipote. Tuvo Gabriel González Videla un ministro de Economía, don Luis Bozay Leiva, que he encontrado en prensa de la época interesantes declaraciones de don Luis Bozay Leiva, radical, y que en el año 1958 fue candidato a la presidencia de la República. Y en 1947, en el mes de mayo, y por qué en el mes de mayo les voy a explicar enseguida, don Luis Bozay Leiva expresó que su propósito de dar un largo paso hacia adelante en la importante tarea para construir la arquitectura industrial y minera de Chile. Su propósito, como ministro y como gobierno, era dar un largo paso hacia adelante en la impostergable tarea para construir la arquitectura industrial y minera de Chile. Qué potente expresión la de este ministro de Economía. La verdad que uno quisiera escuchar esos dichos y ver que esos dichos se hagan material, que se materialicen en proyectos en beneficio de todos los chilenos. Pero hoy día, lo he dicho muchas veces en este programa, la clase política anda en otra frecuencia. Más bien anda preocupados de impedir o de apoyar a quienes impiden la generación de proyectos que nos van a dar trabajo a los chilenos. En aquellos años, estoy hablando de 1947, es decir, casi 8 décadas atrás, el concepto era distinto. Como dijo Luis Bozay, había que construir la arquitectura minera, industrial y minera de Chile. ¿Por qué hago referencia a esos dichos del mes de mayo de 1947? Porque fue precisamente en ese mes de mayo que se inició la construcción de la Fundición Nacional de Paipote. Se inició el día 9 de mayo. 9 de mayo
de 1947 se inició una fecha histórica para Copiapó, para Atacama, para la pequeña y mediana minería de Atacama, de Coquimbo y de todo el país. Se inició el 9 de mayo de 1947 la construcción de la Fundición Nacional de Paipote. Se puso la primera piedra por parte del presidente de la República el domingo 18 de mayo, es decir, la construcción empieza el 9 y 9 días después, el 18 de mayo, se efectúa en Paipote, ¿verdad?, la ceremonia de colocación de la primera piedra de esta formidable y flamante fundición. Fíjense ustedes que hay un artículo de prensa muy ejemplificador de lo que era Chile de esos años, de lo que se vivía en el país, un país con muchísimos problemas, pero que estaba buscando con mucha fuerza salir, abandonar aquellos problemas. Les paso un dato: la inflación era un cáncer que tenía nuestro país y que buscaba el nuevo gobierno, el de Gabriel González Videla, de terminar. Repito, Gabriel González asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1946 y en mayo, 6 meses después, vino a Copiapó a poner la primera piedra de la Fundición Nacional de Paipote. Y yo hacía referencia a un artículo de prensa y que, lo voy a decir, aparece en el diario La Nación de Santiago, que dice lo siguiente. Voy a leer. Dice: innumerables obreros desean levantar la fundición de Paipote. Quieren contribuir con su esfuerzo a que se haga realidad esta gran planta. Copiapó, 9 de mayo, ¿verdad?, de 1947. Hoy se iniciaron en Paipote, a cargo del ingeniero señor Humérez, los trabajos preliminares de la fundición, tomándose todas las medidas del caso. Reina gran entusiasmo en todos los círculos de Copiapó. Ante la evidencia de la realización de esta obra, acuden innumerables obreros a las oficinas de la Intendencia y de la Caja de Crédito Minero, la actual ENAMI, solicitando trabajo para contribuir a levantar la futura fundición de Paipote que tantas y tan vastas proyecciones tendrá para la economía nacional. La ciudad se prepara para recibir engalanada a su excelencia Gabriel González Videla el próximo 17 del presente mes, acto que promete revestir grandiosos caracteres. Firmaba esa nota, dice, Díaz Brantes, corresponsal especial. Qué gran noticia. ¿Cómo se demuestra ahí que la vocación, en este texto que acabo de leer, que la vocación del pueblo chileno siempre ha sido ir por el trabajo y no por la limosna, ir por el progreso y no por el subdesarrollo? El chileno tiene vocación de trabajo, tiene conciencia de que lo único que lo hace digno y libre es el trabajo. La no existencia de trabajo, la no existencia de fuentes laborales, nos hace a todos esclavos. El mundo que se vivía cuando se inicia la construcción de la fundición era un mundo, como ya dije, de posguerra. Había terminado hacía solo 2 años la gran Segunda Guerra Mundial. Digo la gran por la gran destrucción que causó, obviamente, la gran cantidad de víctimas que causó. Si uno revisa documentos de aquellos años, puede darse cuenta que los resabios de esa gran guerra se palpaban por la intensa búsqueda que se hacía de los criminales nazis que andaban refugiados en distintos puntos del mundo. Uno puede constatar cómo eran sometidos a juicio, condenados a muerte, condenados a trabajo forzado. Ese era el mundo en que vivíamos
y además comenzábamos a ver el embrión, los inicios de lo que fue la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Una guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el mundo capitalista, cristiano, occidental, ¿verdad?, que encabezaba Estados Unidos, y el mundo comunista, más bien oriental, que encabezaba la Unión Soviética con el régimen del dictador José Stalin. Uno puede constatar que en aquella época en que se comenzaba a construir la Fundición Nacional de Paipote, estaba disputándose en China una guerra no tan fría, la guerra entre el mundo capitalista y la guerra entre el mundo comunista. Los primeros encabezados por Chiang Kai-shek y los segundos, los comunistas, por Mao Zedong. Se impusieron finalmente los comunistas y establecieron un régimen que diríamos que en lo político existe hasta hoy. En lo económico claramente no. China hoy día abrazó derechamente la economía de mercado. Vuelvo a la colocación de la primera piedra de aquel 17 y 18 de mayo de 1947, el presidente salió de Santiago, el presidente don Gabriel González salió de Santiago el 17 a las 7:30 de la mañana, vía aérea, acompañado por su esposa, la señora Rosa Markman, y por su ministro del Interior, de Educación, don Alejandro Ríos Valdivia, que con los años después sería ministro de Defensa, primer ministro de Defensa del gobierno de Salvador Allende. El ministro de Economía, el ya nombrado Luis Bosay Leiva, y el ministro de Obras Públicas, don Ernesto Merino. Ellos acompañaron del círculo ministerial al presidente de la República, además del general Guillermo Barrios, comandante en jefe del Ejército, el general Óscar Herreros, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y del Congreso fueron los diputados por Atacama, don Carlos Mélez Nazar y don Andrés Walker Valdés, además de los senadores por Atacama y Coquimbo, representaban a las dos provincias, don Humberto Álvarez, don Guillermo Guevara, don Isauro Torres, don Eleodoro Domínguez y don Hernán Videla Lira. Don Hernán Videla Lira, senador de la República, en ese momento ejercía, y ya por casi 10 años, la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería. Se mantuvo hasta 1965, hasta principios de 1965, o sea, estuvo 3 décadas al frente de la Sociedad Nacional de Minería, y en 1947 era senador. Por aquel político, también fue diplomático y dirigente gremial, fue que la Fundición Nacional de Paipote posteriormente fue bautizada como Fundición Hernán Videla Lira. Se construyó la fundición durante 4 años y medio, prácticamente, un poco más, y llegó el momento de la inauguración, el solemne momento de la inauguración, que fue en el verano del año 1952, cuando ya terminaba el sexenio de Gabriel González, los 6 años de gobierno, que terminaron en noviembre del año 1952, el 26 de enero de 1952 se inauguró la Fundición Nacional de Paipote. Por supuesto, vino el presidente de la República, Copiapó, a inaugurar tan magno proyecto para la industria minera y la industria chilena en general. Costó 4 años y medio construirlo. Casi 3 décadas de sueños, de luchas, de añoranzas. Eso costó la Fundición Nacional de Paipote. Cerrarla y desmantelarla, hoy día a los políticos de hoy les tomó unos pocos meses, sin mucho esfuerzo. Fíjense ustedes que el 25 de enero
empezó a viajar la gente desde Santiago para la inauguración 25 de enero de 1952, y hay un hecho que llama poderosamente la atención, y es que Copiapó, la capital de la provincia de Atacama, no tenía un aeródromo apto para recibir, entre comillas, los grandes aviones de la época. No existía un aeródromo, había un aeródromo ahí en la zona que hoy ocupa el regimiento, el RIM 23, ¿verdad? Para aviones pequeños. Pero la ciudad de Vallenar sí tenía un aeródromo apto para grandes aviones para la época, que hoy día sería un avión muy pequeño lo que voy a señalar. Entonces el 25 de enero se estableció, del año 1952, repito, en todo esto que significó la inauguración de la fundición, que fue una fiesta de carácter nacional, se estableció en Vallenar un puente aéreo, Santiago-Vallenar-Copiapó. Un poderoso avión Glenn Martin despegó desde Santiago con 68 pasajeros, imagínense, ese era el gran avión de la época. Y como no podía aterrizar en Copiapó, aterrizó en Vallenar. Y en ese aeródromo, en el de Vallenar, eran tomados por pequeños grupos para ser traídos a Copiapó, quienes formaban parte de la gran comitiva presidencial. El presidente viajó al otro día, a las 9 de la mañana, vía aérea desde Santiago a Copiapó. Como su comitiva era más pequeña, viajó en un avión, seguramente un DC-3 de la época, y aterrizó en la ciudad de Copiapó, donde fue recibido, esperado, ¿verdad?, por las autoridades de la época. Llegó a la ciudad, recorrió sus calles, la ciudad de Copiapó, se levantó un estrado en la calle Colipí, entre O'Higgins y Carrera, frente a lo que hoy es el Mall Plaza Real, donde había una escuela en aquella época, escuela que estuvo hasta la década del 90 del siglo XX, 1990 y tanto, muy recordada por los antiguos copiapinos. Ahí se construyó un estrado donde presidió la ceremonia y desfile militar y escolar el presidente de la República. Posterior a eso, Gabriel González y su comitiva se trasladó a Paipote a la inauguración, que se desarrolló a las 17 horas de aquel histórico 26 de enero de 1952. Terminada la ceremonia de inauguración, hubo un cóctel en el club de empleados de Paipote, hubo posteriormente una cena en el Club Social de Copiapó, y a la mañana siguiente el presidente de la República, ya el día 27, domingo 27 de enero, viajó a Caldera entre las 10 y 11 de la mañana, viajó a Caldera para visitar los trabajos de ampliación del puerto y almorzó en el recientemente adquirido crucero O'Higgins, crucero de la clase Brooklyn, que estuvo en servicio en la Armada de Chile desde 1951 hasta los años 80, si no me equivoco. Fue parte de la flota chilena por muchos años. Tuvo un gemelo, el crucero Prat, y en Argentina tuvo otro gemelo, el O'Higgins, que era el crucero Ara General Belgrano, que fue hundido el 2 de mayo de 1982 por un submarino británico en el marco de la Guerra de las Malvinas. Bueno, en ese crucero clase Brooklyn, el O'Higgins, almorzó en la bahía de Caldera el presidente de la República de Chile, don Gabriel González Videla, el domingo 27 de enero de 1952, dentro de todas las actividades de celebración por la inauguración de la Fundición Nacional de Paipote. El presidente retornó a la capital el día lunes, al día siguiente, 28 de enero, y quedó operando, inaugurada, ¿verdad?, esta enorme fundición para la época, un orgullo
para los chilenos, para la ingeniería chilena, para los mineros de Atacama y Coquimbo, esperanza de desarrollo para más de 100.000 mineros, para trabajadores, empleados, obreros que trabajaban en ella. Se consideró en su construcción una pulpería, que es hoy día le diríamos un mini market, un pequeño supermercado, ¿verdad? Donde la familia de los trabajadores de la fundición podían ir a comprar sus alimentos diarios, lo que necesitaban diariamente. Por supuesto, una escuela se construyó en torno a la fundición y por lo tanto la fundición de Paipote, la Fundición Nacional de Paipote, se transformó en una herramienta de escalamiento social. Cuando ya los niños empiezan a ser atendidos en la educación, la sociedad comienza a cambiar, se supone, ¿verdad? Eso significó, además de agregar valor a nuestras riquezas básicas cupríferas, auríferas y argentíferas, fundamentalmente, además significó un enorme impacto social en Paipote, en Copiapó y en Atacama, esta Fundición Nacional de Paipote. Para terminar, quiero leer algunas frases para el bronce, como se dice. Hice algunas referencias a los dichos del ministro de Economía y Comercio, don Luis Bozay Leiva, pero ahora hago referencia a algunos dichos respecto de esta fundición en el momento en que se puso la primera piedra por parte del presidente de la República, don Gabriel González Videla. Por ejemplo, dijo, la inauguración, pero era la inauguración de la construcción, ¿verdad? La inauguración de Paipote es la invitación a una nueva era. Así se veía en aquellos años, con tal positivismo, la puesta en marcha de una planta industrial. Hoy día es cuestión de empezar a mirar, a escuchar, a observar. Ha cambiado mucho. Hoy día la moda es que no existan puestos de trabajo. Otro dicho de Gabriel González Videla, industrializar el país es la principal acción de mi gobierno. Sabía que industrializando el país, sus compatriotas que lo habían elegido presidente tendrían un futuro distinto, un futuro mejor. Otro dicho de Gabriel González, estaré siempre en íntimo contacto con las provincias. Además, cuando se puso la primera piedra, Gabriel González Videla, presidente de Chile, pidió absoluta confianza a los productores y trabajadores mineros. Amigos y amigas de Radio Festiva, espero que esta cápsula histórica industrial minera, a propósito del aniversario de la ciudad de Copiapó, les haya entretenido, les haya resultado interesante y con ganas de saber más. Les voy a hacer un pequeño anuncio. Estoy trabajando, un poco lento tal vez, en un libro, yo tengo varias publicaciones, que va a versar, con más detalles por supuesto, de este tema que he abordado hoy, la historia de la Fundición Nacional de Paipote. No olviden suscribirse al canal, compartan esta historia, compartan este video. Aprovecho para mandar un saludo a un amigo que me escucha todos los días con su familia, de acuerdo a lo que me ha dicho, don Raúl Morgado, dirigente gremial del gremio del transporte urbano. Lo saludo a él y a la familia, y a todo el mundo les pido que vayan a mi Facebook, Ulises Caravantes, van a encontrar este y otros videos, y este video compártanlo, porque es parte de la historia minera de Atacama y de Chile. Nos encontramos mañana. Les ha hablado con mucho cariño Ulises Caravantes Ahumada.